Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de tener a Emma aquí con nosotros. Emma es Content Coordinator en Eura, en Barcelona. Llevamos, bueno, desde principios de año trabajando con Eura para traducir sus textos de Instagram, de redes sociales y también algo de su página web. Emma, si nos quieres contar un poco a qué te dedicas, qué hace un Content Coordinator en Eura. Sí, pues primero, hola, Hola. Sergio, muchas gracias por esta pequeña como entrevista. Bueno, primero hablarte un poco de Eura, que es un proyecto que nace desde el activismo social, también medioambiental y por los derechos de los animales. Y nosotros queremos empoderar a las personas a cambiar el actual sistema alimentario por uno que sea más sostenible, más saludable, más nutritivo, y entonces ofrecemos información y damos visibilidad al impacto de lo que es la industria ganadera, pero también ofrecemos productos que son, pues eso, 100% vegetales, que sean sostenibles, que sean saludables, pero que también tengan un sabor muy rico, ¿no? Yo llegué a Eura porque yo también consumía sus productos y me gustaban muchísimo. Y como yo tengo pues un perfil de marketing, de comunicaciones y tal, entré dentro del equipo de marketing a mediados de marzo más o menos y estoy como eso, coordinadora de contenido. Eura es una compañía que queremos ser global. Por ahora estamos en varios países en Europa, queremos pues eso, llegar a más, pero por lo tanto pensamos que el idioma es una cosa fundamental para poder llegar a más consumidores fuera de España. Entonces tenemos Claro. mucho contenido que traducimos a, creo que son 7 idiomas distintos. Y usamos mucho las redes sociales, en efecto. O sea, y eso es para justamente para esa parte de dar visibilidad, y para empoderar a nuestra comunidad, ¿no? A justamente hacer como este cambio en el sistema alimentario. Así que es Una eso. comunidad que es bastante grande, ¿no? Son como medio millón de Sí, seguidores en total. somos muchos, sí. Yo creo que en cada cuenta, sí, no sé si 20.000 en las de Inglaterra, en España creo que también somos 20.000 o igual un poco más, bueno, un poco más. En Italia también, y ya después tenemos cuentas más pequeñas que son, pues eso, Alemania, Holanda y Polonia y Portugal, por ejemplo, salieron recientemente, y Francia también, que es muy grande. Sí. De acuerdo, pues otra pregunta es, ¿con qué frecuencia soléis necesitar las traducciones? Pues a veces depende un poco de los proyectos, pero suele ser más o menos 3 veces a la semana, y son, pues, pueden variar bastante, ¿no? O sea, puede ser de contenidos bastante más largos, con más detalle, entramos más en detalle de, pues eso, la nutrición, la salud, el medio ambiente, y otros que son más, pues igual para llamar la atención, para atraer más consumidores, más desde el punto de vista de marketing. O sea, que depende un poco, pero más o menos tres, igual a veces 4 o 5, dependiendo si hay una campaña o algo así, pero suele Mm. ser... Sí, como la de crowdfunding, por ejemplo, o la campaña del ebook, ¿no? Con el Barça femenino. Eso es, Sí. son puntuales. La situación antes de trabajar con nosotros, ¿cómo era? ¿Lo hacíais internamente? ¿Teníais o sea, otra agencia con la que colaborabais? Pues la verdad, yo entré cuando ya estábamos trabajando con vosotros. Me imagino que anteriormente, cuando no estábamos trabajando con ninguna agencia, sí que se hacía internamente, porque tenemos en nuestro equipo gente que habla varios de los idiomas. Polonia y Portugal, ahora mismo no, pero en plan Alemania, Holanda, o sea, los Países Bajos, Francia, Inglaterra, España, pues teníamos gente, o sea que sí que se hacía internamente, e igual con alguna aplicación de traducción, pero obviamente no De sale igual de bien acuerdo. y no hay tanta facilidad de saber si se está traduciendo bien. O sea que Claro, internamente... claro. mm, No, y además que con el formato que usáis, que es Canva, eh, a veces, o sea, para adaptar el contenido a los cuadros de texto y cosas así, pues a veces puede pasar que una palabra muy larga, ¿no? Como en alemán o en polaco, que suelen ser palabras muy largas, a lo mejor se cortan de una forma que no es la correcta. Y si no sabes el idioma, evidentemente
no lo sabes corregir, no sabes que ese cuadro de texto se tiene que ensanchar, por ejemplo. Eso es. Y bueno, y luego empezamos a trabajar, como decía, a principios de este año y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estamos haciendo? Desde nuestro punto de vista, genial. O sea, realmente lo que nos más ha ayudado es, bueno, primero, obviamente las traducciones, que son un montón, y además varias veces a la semana, o sea, que es un trabajazo al final, yo creo. Y además es, pues eso, el apoyo, que a veces tenemos traducciones que son igual de muy última hora. O sea, trabajar con las redes sociales puede ser muy estresante a veces, porque claro, tienes pues eso, demandas frente al público, que igual tienes que hacer cambios muy rápidos o lo que sea, y realmente vuestro equipo ha sido genial, pues eso, llegando a los deadlines, que a veces igual hay que apretar un poco más los timings y habéis llegado a tiempo, y eso ha sido de lo más, o sea, el apoyo 100% nos ha venido súper bien. Y además, la atención al detalle. O sea, eso ha sido una cosa también que ha sido muy importante porque hacemos eso, contenido muy variado, a veces es eso, más de campañas y tal, otras veces son, por ejemplo, recetas, que es mucho más, pues eso, específico, con varios ingredientes, lo que sea, y entonces eso ya... A veces, al crear tanto contenido, necesitamos pues, hacer checks incluso a nivel de si estamos usando los ingredientes correctos, si estamos tal, con cosas como el bicarbonato de soda, ¿no? Para hacer una pizza, o sea, en plan, ¿cuál hay que usar? Hacerlo correcto, tal. Internamente lo hacemos todo al detalle también y prestamos atención a eso, pero de vez en cuando, si se nos suelta algo, lo que sea, habéis ayudado muchísimo en decir, oye, me he fijado en X detalle, igual no queréis cambiar esto a tal para que quede mejor o lo que sea, desde el punto de vista de vocabulario, gramática, no sé qué. Y eso, el consejo justamente también nos ha ayudado un montón. Así que, por lo general, súper bien. Me alegro. Me alegro, pues nada más. Muchísimas gracias por tus comentarios y tu feedback. Nosotros también estamos encantados de trabajar con Eura. Yo creo que hemos aprendido también mucho de eso, de cómo funciona un poco el marketing en redes sociales y también creo que el hecho de tener un impacto positivo, nos gusta que nuestras traducciones no sean simplemente eso, una traducción, sino pensar que eso, que se está concienciando el público, que se está como mejorando un poquito, aportar un granito de arena, digamos, a la situación global que, bueno, que necesita muchas ayudas que actualmente está un poco así, un poco mal. Así que muchísimas gracias de nuevo, Emma, y seguiremos en contacto y seguiremos, espero, mucho tiempo colaborando. Eso es, sí. Gracias a vosotros.